Hola jóvenes, buenos días. Hoy estaremos viendo algunos conceptos básicos respecto al tema de electricidad y magnetismo. Entonces, son prácticamente solo conceptos, así que ve anotándolos cada uno de ellos conforme se vaya mencionando en el video. Empezaremos primero con qué es un campo eléctrico. Vamos a definir un campo eléctrico como una región en el espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza. Es decir, imaginemos que tenemos un elemento, una carga eléctrica, el campo eléctrico va a ser toda la región en la que ese campo eléctrico tiene fuerza o tiene potencial para realizar algún cambio, ¿sale? Es decir, si entra alguna otra partícula cerca de ese campo eléctrico que se sienta atraído o rechazado por dicho, dicho elemento, ¿sale? Entonces, va a llegar un momento en el que si esta carga eléctrica se acerca más, puede ser atraído o inclusive puede ser rechazado. Esto va a depender de qué tipo de carga sea. Entonces, positivo y esta también es positivo, entonces estos van a ser rechazados, ¿sale? Se van a repeler. Esto ya lo vimos anteriormente en un cuestionario que hicimos. Sabemos que cargas contrarias, cargas iguales se repelen o se separan, mientras que las cargas diferentes se sienten atraídas entre sí. ¿Vale? Funcionaría entonces de esta manera. Eso es un campo eléctrico. El siguiente concepto que abordaremos es corriente eléctrica. Y la vamos a definir como la rapidez del flujo de la carga que pasa por un punto dado un conductor eléctrico. Es decir, en un cable que está elaborado para pasar más cantidad de corriente,
Entonces el flujo de energía o el flujo de corriente eléctrica va a ser mayor, contrario a un cable, por ejemplo, que está elaborado solamente para pasar cierta cantidad de energía. Entonces, eso es la corriente eléctrica. ¿Qué tan rápido fluye la energía? En una corriente eléctrica o a través de un conductor. ¿Sale? Esto lo podemos ver claramente en, por ejemplo, cuando hay casas que están alejadas del poste principal de luz. Están alejadas de ellas, entonces las casas que están a una distancia mayor, la energía que les llega solamente les da para cierta cantidad de elementos, por ejemplo un foco y el refri, por ejemplo. En cambio, aquellos que están más cerca les alcanza perfectamente la energía para todos los aparatos que utilicen, inclusive por ejemplo cuando el refrigerador empieza a jalar luz, empieza a jalar más energía, el foco se vuelve un poco más tenue. Eso es porque la corriente eléctrica es más débil, ¿sale? Es decir, el flujo de energía es menor por esta situación, ¿sale? La unidad en la que se mide la corriente eléctrica es el ampere, cuyo símbolo es la letra A. Es como si te dijera, ¿cuál es la unidad de medida para la distancia? Ah, pues es el metro, los centímetros o inclusive los kilómetros, si es muy grande la distancia. O ¿cuál es la unidad de medida de la temperatura? Ah, pues en grados centígrados, Celsius, que es lo mismo, Fahrenheit, Rankine o alguna otra, ¿sale? Entonces, la corriente eléctrica tiene como unidad de medida lo que es el ampere. Bien, el siguiente concepto que veremos es circuito eléctrico. Y un circuito eléctrico es la forma en la que la energía se traslada de un lugar a otro. ¿Sale? La forma en la que se va a trasladar son dos elementos o a través de dos situaciones de manera específica, lo que conocemos como en paralelo, circuito eléctrico en paralelo, y el circuito eléctrico en serie. El circuito eléctrico en paralelo es una corriente eléctrica y lo explico. Tenemos entonces, teniendo una fuente de energía, imaginemos una pila,
Este tipo de circuitos está elaborado para que todos los elementos que se, ¿cómo llamarlo?, que se alimenten de él tengan la misma cantidad de energía siempre. Y otra de las ventajas que tiene este tipo de circuito eléctrico en paralelo es que si se descompone uno de los elementos, siguen funcionando los demás sin ningún problema. Este funcionaría más o menos de esta forma. Imagina que la corriente eléctrica va de esta manera. Bueno, aquí vamos a eliminar estos. Vamos a cerrar el circuito. Imaginemos que tenemos a esta pila que tiene un buen voltaje, por eso es que alcanza a alimentar a 4 foquitos. Esos son foquitos, ¿ah? Entonces, prácticamente es de una u otra forma, cada foquito se alimenta de manera independiente de la energía proporcionada por la pila. Entonces, este circuito en paralelo funciona de esta forma. Si se llega a descomponer, imagina que todos están encendidos. Vamos a encenderlos. Que todos están encendidos y por alguna situación se descompone el foquito de en medio, no hay problema. ¿Por qué? Porque los demás siguen funcionando de manera normal. Este tipo de circuito se utiliza principalmente en las redes domésticas, en las casas. Si se va la luz en mi casa porque se fundió algún fusible o algo por el estilo, eso no impide que las demás casas sigan teniendo luz. Entonces es un tipo de conexión en paralelo. ¿Qué es lo que pasa con las conexiones en serie? Estas solo existe un camino para que la corriente eléctrica pase. Dibujémoslo algo así. La única forma para que estos focos estén encendidos es porque la energía fluye de esta manera. ¿Sale? Entonces, de las desventajas, contrario a lo que es el circuito en paralelo, de las desventajas que tiene este es que si se funde, por ejemplo, un foquito, no me deja prender mi foquito. Ahí está. Si se funde, por ejemplo, este foco, la corriente ya no va a seguir pasando hacia los demás elementos, ¿sale? Se hace como un bloqueo. ¿Por qué? Porque ese tipo de circuito en serie lo que hace es que la corriente vaya pasando de aquí a acá. Por lo tanto, si aquí inicia con una cierta cantidad de voltaje, pongámoslo, esta cantidad de voltaje, conforme vaya habiendo más elementos en el circuito, el voltaje o la cantidad de energía que pasa de un elemento a otro va disminuyendo, ¿sale? Entonces, si tenemos conectados varios elementos, varios foquitos, a la larga va a llegar un momento en el que la energía ya no va a pasar de manera correcta hasta el último. Puede ser que prenda de manera muy tenue.
Este tipo de circuitos en serie los podemos ver en las series navideñas, en las antiguas. En las series navideñas, por ejemplo, cuando ya terminabas de guardar todo y lo sacabas al año siguiente, pudiese haber situaciones en las que uno de los foquitos no encendía, entonces no prendía todo ese tramo y debías estar cambiando foquito por foquito para ver cuál era el que tenía el problema. A pesar de que solamente era uno el que estaba fundido, no funcionaba, ya sea o toda la serie o un tramo importante de toda la serie. ¿Sale? Entonces, eso era porque el problema estaba en un foquito de manera particular y era el que debías reemplazar para que encendiera todo. ¿Por qué? Por lo mismo que estaba encendido, estaba conectado en un circuito en serie. Así es como funciona entonces esto de los circuitos. Em, Pasando ahora con otro tema, vamos al tema de magnetismo de manera muy rápida. Recuerda que solamente estamos viendo conceptos, entonces por eso no nos enfocamos en otras situaciones como fórmulas. El magnetismo proviene, bueno, la palabra magnetismo de un lugar no proviene de una etimología o de alguna situación de ese estilo, como otro tipo de palabras. En este es por el lugar en el que fue encontrado este material. Proviene de la provincia griega Magnesia, que es donde se encuentran los yacimientos más importantes de magnetita, cuya fórmula química es F3O4, es decir, hierro y oxígeno. Y este mineral tiene propiedades magnéticas, es por eso que la palabra magnetismo proviene de este conjunto de palabras, este conjunto de situaciones. Las propiedades magnéticas se debe a los polos del imán. Funciona de manera muy similar a la energía o a la corriente eléctrica. En este caso tenemos un imán el color rojo es negativo y el color azul es positivo. Cuando tenemos un imán sabemos que se atraen entre sí, dependiendo del tamaño, a veces cuesta mucho trabajo separarlas. De hecho, bueno, estaremos hablando posteriormente de una situación interesante de un tipo de imán, pero en estado líquido, no es sólido como este es en estado líquido y es algo interesante. Pero bueno, imagina que tenemos estos imanes, sabemos positivo y negativo. Cuando los imanes con que están de esta manera, es decir, se encuentran polos opuestos, se tienden a atraer, es decir, positivo y negativo se atraen. Caso contrario, sucede con los imanes de esta manera. En este caso, los imanes van a tender a unirse. No sé si alguna vez has intentado dos imanes y hay una forma en la que se juntan, se pegan así como muy rápido y hay otras en las que inclusive debes de ponerle como cierta fuerza para tratar de unirlos. Pero no importa lo que hagas, de una u otra manera siempre se van a separar. Y cuando cuando son con estas características juntas los polos iguales, se tienden a rechazar. Lo mismo sucede con los polos positivos. Los polos positivos también tienden a rechazarse. ¿Vale?
Una de las características que tienen los imanes es la siguiente. Imagina que tenemos un imán, estos dos están juntos, están pegados, están de esta manera. Entonces, si tú por alguna razón rompes el imán, no te vas a quedar con una parte positiva nada más. Si tú cortas ese imán a la mitad, esa parte con la que te quedes va a tomar la siguiente característica. Imagina que este es el imán roto. Entonces, una parte de ella va a ser negativa y la otra va a convertirse a positiva. No importa en cuántas partes rompas ese imán, siempre vas a tener o a conseguir la misma característica. ¿Sale? Es una de las principales características que tienen los imanes. No importa en cuántas partes las rompas, siempre te vas a quedar con una parte con positivo y negativo. Lo mismo va a suceder con la parte restante, obviamente. ¿Vale? Entonces, te mencionaba acerca de el imán en estado líquido y tiene entonces esta forma. Puedes checar mientras este mini video cómo funciona y es algo interesante. ¿Vale? Funciona así. Y bien, pues nada, con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. Nos estamos leyendo por WhatsApp y ya sabes, situaciones, dudas o comentarios, házmelo saber y checamos con detalle cada una de las dudas que tengas, ¿vale?